Quiero compartir contigo un cuento. Este cuento lo escribí hace unos años. Tiene que ver con el tiempo de la Navidad, pero también tiene que ver con esas cosas que a veces pasan muy cerca nuestro. Y cómo a veces lo que pasa cerca nuestro puede ser muy importante, muy grande. Y a veces pasa inadvertidamente. Y cómo Dios tiene una forma de obrar que es silenciosa. Hace que las cosas grandes queden inmersas en la realidad cotidiana. Y entonces, si no tenemos ojos de fe, ojos atentos, podemos perdernos todas esas realidades. El cuento se llama Una noche en Belén. Paso a contártelo. La gente, agolpada de forma poco habitual en la tranquila Belén, intentaba ubicarse en algún sitio. El censo, decretado por el emperador, había congregado a los descendientes de David, que venidos desde los más inescrutables rincones de Israel, buscaban un lugar para descansar. Eran tantos y estaban tan apresurados que en medio del día que moría lentamente llegaba la noche amenazante para los visitantes circunstanciales que buscaban alojamiento. En esa persistente búsqueda, el no había caído una y otra vez sobre el matrimonio de María y José. Era un no que se asociaba a la noche, un no de puertas cerradas para los visitantes, pues en la posada no había lugar para ellos. Y en medio de tantos no, con la sensación de abandono y de orfandad que producen, surge la pregunta: ¿quién velará por nosotros? Pues este inhóspito recibimiento presagiaba un rechazo. Ante el multiforme no del hombre a Dios, se aproxima el eterno sí de Dios, que avanza presuroso entre las situaciones humanas que obstaculizan su realización. El sí eterno desembarcó en el sí temporal de María y José, encontrando un hueco con forma de hogar en donde recalar para quedarse con nosotros, cálidamente preparado por Dios desde la eternidad en María. La noche lentamente y en forma imperceptible comenzó a ser invadida por una luz peculiar que no tiene su origen en la que refleja la luna. Los pastores que cuidaban por turnos el rebaño se pusieron en camino atraídos por aquel espectáculo maravilloso, pudiendo comprobar con sorpresa que la luz venía de un establo. Y era tan potente que la estrella que se había posado sobre él parecía una vela mortecina a punto de extinguirse. A medida que los intrigados pastores se aproximaban, crecían los interrogantes sobre lo que estaban presenciando. ¿Qué habrá dentro de la cueva que produce esta luz potente?, se preguntaban. Los pastores, al entrar en aquel recinto sagrado, sintieron como Moisés que la tierra que pisaban era santa. La luz misteriosa la irradiaba el niño. Era una luz tan amable, con un fulgor comparable al del sol, en el que la pobreza del establo había adquirido un brillo sin igual. Su madre era en aquel establo la luna. Invadida por la acción de su hijo, irradiaba una luz tan dulce como su rostro. En medio del silencio sagrado, María y José recordaban lo anunciado por el profeta Isaías. En medio de la noche brilló una gran luz. Los rostros en torno al niño se llenaron de asombro y admiración. Las voces endebles de los hombres fueron socorridas por los coros angélicos que glorificaban a Dios. A medida que los pastores iban llegando, se arrodillaban y se decían suavemente unos a otros: venid, adoremos al niño. La noche no pudo contener tanta luz. De esta gloria da testimonio la Iglesia. En medio de la noche de los tiempos brilla una gran luz. Adoremos al Señor con un silencio lleno de esperanza que embargue nuestro corazón. Venid, amigos, adoremos al Señor. Para todo peregrino que no entra en el establo, la pregunta que éste suscita permanece sin respuestas. Los que observan Belén desde fuera no comprenden su belleza eterna. Tal vez podamos acercarnos humildemente a su verdad y adorar al niño con los magos y pastores, contemplando el rostro dulce de su madre
y la nobleza sutil que se desliza en la mirada de José, su custodio. Al encontrarlo en el pesebre, podemos intentar inclinarnos ante él para beber de su secreto gozo, de su verdad inefable y de su silencioso encanto. La noche no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación. Una noche en Belén, un cuento para meditar un poco más sobre el misterio de la Navidad. Aprovechá, sería bueno, y armar el pesebre como si fuera una catequesis, pensalo así, para enseñarle a los más chiquitos, a las jóvenes generaciones, en dónde está Jesús, por qué todavía no se lo colocó en el pesebre, porque no ha nacido, pero mostrarle la imagen, mostrarle a María, a José, la estrella, los magos que vienen desde lejos, los pastores. El pesebre es una buena oportunidad para una gran catequesis. No olvides, las cosas grandes de Dios se hacen presentes en esas pequeñas y sencillas realidades cotidianas, así como el mismo Señor le dio huellas de eternidad a las cosas cotidianas de su vida. Por eso desde ese momento lo eterno ha entrado en el tiempo y cada realidad que vivimos en este tiempo puede ser camino, huella de eternidad. Que en esta Navidad encuentres al Señor en el establo y alejándote un poco del ruido que a veces se genera cuando no se comprende el secreto de la belleza eterna que hay en Belén. Que el Señor te bendiga.